El ejercicio que tenemos en la figura es un ejercicio de intersección de superficies y en este caso son dos prismas triangulares oblicuos. Bien, como todos los ejercicios de intersección de superficies, comenzamos eligiendo un punto, trazando las paralelas a ambas aristas por dicho punto y hallando el plano que me definen estas dos rectas que se cortan en ese punto. Bien, pues comencemos eligiendo un punto. Ya le tenemos. Por ahí pasan en el alzado las dos aristas y en la proyección horizontal observamos que pasa una de ellas. Si trazamos la paralela a la otra, ya tendríamos dos rectas que se cortan en un punto. Hallamos las trazas horizontales de ambas rectas, unimos las trazas horizontales y tenemos las trazas de los planos. Esa traza del plano, todos los planos que cortan a la figura van a ser paralelos a esta traza del plano. Por lo tanto, trazaré paralelas por todos los vértices de ambas bases de las figuras y tendré todos los planos de corte. Bien, pues si lo realizamos, ahí lo tenemos. Observamos que los planos límite, o sea, los dos planos más extremos de la base de la figura de la derecha, abarcan a los planos más extremos o planos límite de la figura de la izquierda, es decir, estamos ante una penetración. Bien, pues ahora solo nos quedaría hallar los puntos de corte y el orden en que se deben hallar estos puntos. Para ello vamos a comenzar poniendo una numeración en los puntos donde estos planos me cortan a ambas bases. Por ejemplo, tendríamos el punto 1. Alguno pensará que por qué me he dejado el plano de arriba. El plano de arriba solo corta a la base de la derecha, por lo tanto no le tengo en cuenta por qué no corta las dos figuras. Lo mismo pasa con el plano más inferior, que es extremo y que solo corta a una de las dos figuras. Bien, pues ese estaría el punto 2, el punto 3 que sería el vértice, el 4, el 5, el 6, que como observamos no lo hemos colocado en el plano que pasa por 3. ¿Por qué razón? Pues porque el plano que pasa por 3 es un plano de mi propia figura y en mi propia figura no tengo que considerar la intersección consigo misma sino con la otra. Por lo tanto no le tengo en cuenta. Ya lo tenemos. Numeramos también la otra figura o ponemos letras, que es nuestro caso. Y ya podemos comenzar a hallar el orden de intersección de puntos. Para ello levantaremos la arista A, que ya la tenemos. Levantaremos la arista 1, o sea que el primer punto será el punto 1A. El segundo punto con el siguiente plano sería el 2, pero me viene del punto E. Yo tengo que recorrer las figuras siempre en un sentido. Por defecto, pues elegimos el sentido de las agujas del reloj. El resultado sería el mismo si comenzáramos en el sentido contrario, pero siempre hay que seguir un orden. En nuestro caso vamos a comenzar a hallar estos puntos de corte en el sentido de las agujas del reloj. Es decir, el primer plano no lo tenemos en cuenta, el segundo plano es el que pasa por ahí por 1, o tendríamos el punto 1A. El siguiente plano, con las agujas del reloj, viene de E, luego no es el punto que corresponde, sino que sería el 3B, siguiendo las agujas del reloj en ambas figuras. El 4C, cuando llego al punto 4C estoy en un plano límite. Ese plano límite me ha cortado la figura de la derecha y por lo tanto no puedo pasar al punto 5, que sería otro trozo independiente, sino que tengo que volver hacia atrás, es decir, tengo que volver por el punto 3D. A continuación hallaríamos el 2E y cerraríamos con el A. De la misma forma, siempre que hay una penetración, porque hemos dicho que los planos límite de una de las figuras abarcaban a los de la otra, por lo tanto se trata de un caso de penetración, que es nuestro caso, siempre que hay una penetración habrá una polilínea o una curva, depende de si estamos hablando de prismas o de cilindros, una curva de entrada y una curva de salida, o una polilínea de entrada y una polilínea de salida. Bien, pues si hallamos ahora la de entrada, porque hemos hallado la de salida, nos quedaría 7A, con 6E, con el 5C y cerraríamos otra vez en el 7A. Si elevamos las aristas, el 1 con la A se corta en el dicho punto, ahí estaría el punto 1A. El punto 1A, si observamos, el punto A está detrás de la figura de la izquierda y el 1 está detrás de la planta de la figura de la derecha, por lo tanto estarían los dos ocultos, es decir, que el punto A es oculto. Si hacemos lo mismo, hallamos ahora el punto B, subimos B, arista por B, la de 3 ya la tenemos, se cortaría y tenemos el punto 3B. El 3B también es oculto por la misma razón que el A, que el 1A. El 3, es decir, es visto y el B es oculto. Siempre que uno de los dos es oculto, el punto resultante va a ser oculto. 3B es oculto.
Por lo tanto, el trayecto de 1A a 3B será oculto. Realizamos ahora, hallamos el punto 4C, ahí lo tenemos, y por la misma razón, pues también este trayecto va a ser oculto. Es verdad que el punto 4C es visto, pero como venimos de un punto oculto, es como si estuviéramos por detrás de la edificación, hasta que no aparecemos en la esquina que es visto no nos verían. Por lo tanto, ese trayecto de 3B a 4C es oculto y lo dibujamos con línea discontinua. A continuación, levantamos el siguiente punto, el 3D. El 3D también es visto, por lo tanto, de un punto visto que era el 4C a otro punto visto es línea continua, línea vista. Hallamos a continuación el punto 2E, que es oculto, porque el 2 está en la parte de atrás, y por lo tanto los trayectos que parten de él también son ocultos. Ya tenemos la línea de salida, si ahora hallamos la de entrada, hallamos el 7A, ahí lo tenemos, hallamos el 6E, ahí lo tenemos. El 7A está detrás de la figura, es oculto. El 6E es visto, pero como venimos de un oculto, el trayecto por tanto es oculto. Y por fin hallamos el punto 5C, que el 5C es un punto visto. Veníamos de otro que era visto, que era el 6E. No, el 6 era oculto, por lo tanto que era oculto, por lo tanto este trayecto será oculto. Y como vamos hacia un oculto, pues todo el trayecto es oculto. Bien, si matizamos para ver cómo penetra una figura dentro de la otra en el alzado, pues obtendríamos delimitada nuestra intersección. Bien, si ahora bajamos punto a punto sobre la planta, pues tendríamos nuestra curva de entrada y de salida dentro de lo que es la proyección de planta. Ahí lo tenemos y por lo tanto nos quedarían nuestras figuras delimitadas de esta manera. ¿Qué es visto y qué es oculto en planta? Pues en planta es visto y es oculto aquello, o sea, será visto aquello que esté en las caras de los prismas que son vistas. Por ejemplo, en el prisma de la izquierda es visto la cara 4, 3, 2, 1, esas dos caras son vistas en toda su extensión. En el otro prisma triangular azul, pues es visto la cara ETC. Por lo tanto, todas las intersecciones que pertenezcan a ambas caras, a esas tres caras de las que hemos hablado, serán vistos, el resto de los trayectos serán ocultos. Además, si la figura tapa algún trayecto, que puede que sea visto, pero lo tapa porque se encuentra por encima de él, como nos sucede en la parte de la polilínea de entrada, pues todo será oculto. Y entonces nos quedaría la visión